En esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que a José Alvarado, dueño y propietario de La Casa Honduras en Los Ángeles, localizado en la 91 Street y la Vermont Avenue, en donde se estará celebrando el Día Nacional del Garífuna este 23 de noviembre de 2024 y donde también se le estará haciendo entrega de un reconocimiento de parte del Concilio de la Ciudad de Los Ángeles por ser un hombre altruista y trabajar con la comunidad garífuna al 100%. No solamente recibirá José Alvarado un reconocimiento de parte de la ciudad de Los Ángeles, sino también Casa Honduras, el establecimiento que por excelencia ha ayudado mucho a la comunidad garífuna aquí en Los Ángeles. Adelante. ¿Cómo empezó lo del proyecto de restaurante Casa Honduras? ¿De qué año? Eso empezó en el año 2000, 2008. Ok. 2008, en el 2008 empezamos ¿Y con el restaurante Casa. ya tenías experiencia en el restaurante allá en Honduras o cómo nació eso? No, no, eso fue una iniciativa que nació de repente y pues ahí se nos vino la idea y pues la echamos a andar. Sí, pues, y cuando decís se nos vino la idea, estamos hablando de cuántas personas en tu familia. No, solo soy yo, solo, bueno, se nos vino la idea porque como fue con Román, Ah, entre con los dos. Romancito, Sí, sí, tu sí. cuñado. No, Román Marín. Ah, Romancito Marín. Ah, Sí, ya, ya, sí, ya, ya. Romancito Marín, sí, sí, sí. Ah, bueno, Un bueno. amigo. Sí, Y ahí pues fue como emprendimos el proyecto de restaurante. No, 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 no tenía idea, no tenía ni idea, no sabía nada de eso, solamente que se nos vino la mente el negocio y pues nos entró la curiosidad por empezar un negocio y así es como surgió esto. pero te quiero felicitar porque no es fácil mantener un negocio, especialmente durante el tiempo de la pandemia, que muchos restaurantes fallaron y se fueron a la quiebra. ¿Cómo le Sí, hiciste durante esa época? sí, fue un poquito difícil, creo que no solo para nosotros, fue para todo el mundo. Algunos desafortunadamente no sobrevivieron en el negocio, otros pues sí, afortunadamente gracias a Dios y gracias a la clientela, pues logramos sobrevivir y es así como todavía continuamos con lo del negocio de Casa Honduras. Sí, pues, ¿y lograron abrir otros establecimientos en otros estados o cómo está la situación ahí? Sí, sí. De ahí también se nos vino la idea de abrir otro Casa Honduras también en la ciudad de New Orleans, Luisiana. Ajá. ¿Y te toca viajar para ir a administrar el negocio allá o allá está a cargo Eh, de Marín? no, 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 allá está Marín en el negocio, él está administrando allá. Sí, yo viajo de vez en cuando, pero sí, la administración la lleva él allá. Ya, ya. ¿Cuál es una de tus metas a corto plazo para tu negocio, para el restaurante Casa Honduras? ¿O a largo plazo? Bueno, por ahorita no estamos solo enfocados en Casa Honduras que tenemos ahorita, pero no sabemos más adelante se nos presente otra oportunidad, sí, por supuesto, si se nos aparece otra oportunidad podemos, sería bien emprender otros negocios, ¿verdad? Sí. Gracias, José. ¿Algo más que querrás agregar ahí para poder anunciar durante la ceremonia del sábado de tu persona? No, 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 darle las gracias a toda la clientela en general y decirles que sí se puede, cuando uno se propone hacer algo, sí se puede. Sí, ¿de qué parte de Honduras son ustedes? Nosotros somos del área de Villanueva, Cortés, Honduras. Ay, ahí donde está el chinito, es el japonés, ¿va? Shin, Por ahí Shin esa área Fujiyama. donde se Chin Fujiyama. Ajá, así se llama el japonés que anda ayudando ahí a las escuelas de Honduras, pero le encanta mucho tu tierra, habla muy bien de ahí. Sí, 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 le gusta mucho esa área de ahí. Ajá.
Ok, José, gracias, oíste. Entonces ya tenemos información ahí para compartir y nos vemos el sábado. Primero llego yo mañana viernes a adornar un poquito allá afuera. Ok, perfecto, ahí nos Muy miramos. amable. Vaya Ok. pues.